Ahora conocerás la herramienta más importante del ZBrush, las brochas o brushes. A esculpir se ha dicho. Lo que vamos a ver en esta lección son unas herramientas muy importantes llamadas brochas o brushes y se encuentran ubicadas en la parte lateral izquierda. La brocha que viene por defecto activa es la brocha estándar. Si yo poso el mouse sobre este icono, me dice que la selección que está activa es la brocha estándar. Si yo hago clic, voy a encontrar diferentes tipos de brochas que me ofrece el ZBrush. Ahora, ¿qué son las brochas? Las brochas son las herramientas encargadas de la escultura en ZBrush. Existen brochas para modelado orgánico, brochas para modelado inorgánico, brochas para peinar cabello, brochas para insertar objetos, brochas para cortar y entre otras. Todas ellas tienen una cualidad diferente. Por ejemplo, si en la escultura tradicional tenemos herramientas para esculpir en arcilla o plastilina, así como tallar en madera y tallado en mármol o rocas, pues en ZBrush tenemos las brochas, que están aquí. Todas estas son comparadas con las herramientas de la escultura tradicional. Vendrían a ser nuestras herramientas de tallado, de moldeado dentro de este programa. Y cada una de estas brochas tienen funciones muy diferentes. Algunas sirven para agregar volúmenes, algunos sirven para estirar, jalar, por ejemplo, para inflar. Cada una de estas herramientas tiene particularidades muy especiales. No es necesario que en un inicio nosotros conozcamos cada una de estas herramientas. Ya iré ahondando de repente en cada una de ellas dependiendo del tema que estemos tratando y de los ejercicios que vayamos a hacer. Vamos a explorar, por ejemplo, en nuestra selección rápida las brochas que tenemos disponibles. Primero, la brocha estándar. Voy a acercarme al modelo y con la brocha estándar, por ejemplo, voy a pasar sobre la superficie. Tengo activada la simetría, por cierto. Esta simetría se activa con la tecla X. Si yo presiono X, se desactiva. X, tenemos activada la simetría. Ahora, la deformación sobre la superficie de cualquier modelo está determinado por dos valores. Uno es la intensidad y el tamaño del pincel. En este caso tenemos una intensidad de 25 y tamaño de pincel 64, que está asignada por defecto a la brocha estándar. Vamos a modificar estos dos valores. Por ejemplo, intensidad la voy a poner 10 y tamaño de pincel le voy a poner 30. Entonces, como pueden ver ustedes, el pincel es mucho más pequeño y la intensidad es mucho más baja. Si paso el mouse, es bastante ligero la deformación que está ocasionando. No es muy fuerte. Puedo hacer lo siguiente, puedo combinar, por ejemplo, la intensidad con 50 y tamaño 10. Y ahora voy a pasar el mouse sobre esta área y me doy cuenta que tengo un tamaño más pequeño pero una intensidad más fuerte. Entonces, lo que yo recomiendo siempre es, cada vez que estén usando alguna de las brochas, tengan control sobre la intensidad y el tamaño del pincel. No existe un valor exacto para cada una de las brochas para estos dos valores, o sea que la intensidad puede ser variable, a veces más, a veces menos. El tamaño del pincel de la misma manera. Entonces, recordar la importancia de estos dos valores, que es intensidad y tamaño de pincel, que trabajan siempre de la mano con cualquier brocha que vayamos a elegir. ¿Qué más tenemos por aquí de importante? Es el control del relieve. Tenemos alto relieve y bajo relieve. Alto relieve, por ejemplo, en SAT, como lo acabamos de ver. Y bajo relieve, si lo cambiamos, hace una hendidura. Entonces también tengo que saber en qué momento necesito alto o bajo relieve. Lo dejamos como está por defecto. El focal shift es la variación o la distancia que existe para generar un degradado del trazado de una brocha. Si yo muevo el focal shift, ¿se dan cuenta? Si estaría mucho más cerca los dos círculos rojos, el trazado de la brocha va a ser mucho más fuerte. Por ejemplo,
como lo vemos así. A diferencia, control Z, si yo el focal shift hago que el círculo interno sea más pequeño. Cambiamos esto, vamos a bajar un poco la intensidad a 25 y ahora voy a hacer un trazado. ¿Ven que es totalmente diferente? Entonces, estos valores lo vamos a manejar dependiendo de la necesidad que tengamos. Por ahora lo dejamos en 0. Draw Size lo modifican cuantas veces quieran ustedes el tamaño del pincel. Intensidad, lo mismo. Recuerden entonces que cada una de estas brochas tienen que trabajar siempre con la intensidad y con el tamaño del pincel. Muy bien. Ahora, hay una brocha que se activa con una combinación de tecla que justamente trabaja con todas las brochas que vayamos a aplicar a nuestro modelo. Esta brocha se llama Smooth. ¿Y cómo se activa el Smooth? Si nos fijamos, tenemos aquí la brocha estándar activa, pero si yo presiono la tecla Shift, se cambia a la brocha llamada Smooth. Suelto Shift, otra vez regresamos a estándar. Cuando presiono Shift, mi cursor se vuelve de color azul y estamos con la brocha llamada Smooth. La brocha Smooth también tiene su intensidad y su tamaño de pincel. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la intensidad del Smooth ahorita se encuentra en 100 con tamaño 56. ¿Qué significa esto? Que la intensidad es la más fuerte de esta brocha, el Smooth. Si yo paso el mouse presionando Shift, me va a suavizar la deformación que haya hecho sobre la superficie. Presiono Shift. Como pueden ver, lo suaviza. Ahora, la intensidad del Smooth también puede ser modificada. Por ejemplo, si yo cambio el tamaño. Por cierto, para cambiar el tamaño de la brocha del Draw Size, también puedes acceder con la tecla S. Si presionamos la tecla S, puedo modificar directamente el tamaño del pincel. Por ejemplo, si yo hago un trazado, si yo modifico el tamaño del pincel y ahora presiono Shift con el Smooth en 100, cuando yo pase el mouse sobre esto, me va a ahorrar casi todo la deformación que haya hecho. Control Z, entonces, ¿qué se recomienda? Siempre con un pincel un poco más pequeño y la intensidad sea un poco más baja. Por ejemplo, ponemos cerca de la mitad. Y ahora pasamos el mouse. Como pueden darse cuenta, el suavizado es mucho más ligero y no perdemos tanto la forma que estemos creando sobre la superficie. Entonces, importante, cualquier brocha que vayamos a elegir, trabajemos con la intensidad y el tamaño de pincel adecuado. Relieve alto o relieve bajo. Cuando queramos suavizar, la brocha era Smooth. Si presionamos Shift, activamos Smooth. De la misma manera, el Smooth siempre hay que controlar la intensidad. Intensidades bajas o intensidades altas. Si ponemos intensidad 0, por ejemplo, y yo creo una deformación con esta brocha estándar, presiono Shift y suavizo, fíjense, no voy a ocasionar nada. ¿Por qué? Porque la intensidad del Smooth está en 0. Si por ejemplo el Smooth lo llevo a 100 y hago una brocha grande, presiono Shift y paso sobre mi modelo, fíjense, me está suavizando todo. Me suaviza todo las deformaciones que haya realizado sobre este modelo. Entonces ya sabemos que las brochas son controladas por su intensidad y su tamaño de pincel. Cualquier brocha que elijamos siempre vamos a tener ese control. Por ejemplo, vamos a seleccionar una de las brochas de selección rápida. Me acerco, tamaño de pincel, con la tecla S, recuerden. Hago esto, presiono Shift, suavizo. Nuevamente, suavizo. Vamos a ver otras brochas. Tenemos Clay Build-Up, viene con intensidad 20, tamaño de pincel 74.
Ven que es de manera distinta como está deformando la superficie. Suavizamos, lo mismo. Exactamente igual. Bajo relieve, en este caso Z sub, es activada, por cierto, con la tecla Alt. Si ustedes pasan el mouse, alto relieve, Alt, bajo relieve, ¿de acuerdo? Entonces con esto acabo de hacer esta pequeña hendidura dentro del área de los ojos. Pasamos el mouse, suavizamos despacio. Entonces deformamos nuevamente. El smooth tiene intensidad 100. Vamos a bajarla para que no me borre todos los cambios que estoy haciendo. Intensidad 30 del smooth. Entonces ahí estamos explorando otro tipo de brochas. Recordar siempre lo que acabo de comentar, ¿no? De que cualquier brocha que yo esté utilizando, siempre hay que configurar su intensidad y su tamaño de pincel. Lo mismo con el smooth. Vamos a ver qué brochas más tenemos por aquí. Tengo una brocha llamada Dam Standard. Como pueden ver, tiene una aplicación diferente a las demás. Crea una hendidura un poco más profunda sobre las superficies. Ideal para hacer pliegues sobre zonas de superficies orgánicas. Luego tenemos estas brochas que tienen un prefijo denominado IMM. Estas brochas sirven para insertar otros objetos dentro de un mismo modelo. Por ahora no lo vamos a tocar todavía, los voy a explicar más adelante. Todas las que tienen este prefijo sirven exactamente para eso, ¿no? Para insertar. Continuando entonces tenemos otra herramienta que se llama Inflat. Hacemos clic en Inflat, modificamos el tamaño de nuestra brocha, hacemos clic y luego suavizamos. ¿Qué brochas más tenemos? Layer. Como pueden ver, todas estas tienen una aplicación distinta sobre el modelo. Suavizamos y estaríamos viéndolo de esta manera. Y otras herramientas como máscara que lo explicaremos luego. Matchmaker para proyecciones. Move Topology, que es una herramienta para mover. Hacemos clic. Agrandamos el mouse. Sirve para mover zonas o áreas del modelo que yo quiera, ¿no? Y tenemos la otra que se llama simplemente Move. Ya luego voy a explicar cuál es la diferencia entre estas dos. Move, lo mismo, agrandamos el pincel, también sirve para mover. Y esta brocha Pinch, que sirve para crear biseles, muy útil para modelado inorgánico o hard surface. Entonces, como podemos ver aquí, tenemos múltiples brochas. Cada una de ellas tiene funciones muy distintas que lo iremos viendo de manera progresiva. No hace falta que conozcamos en su totalidad, porque para hacer los primeros ejercicios, las primeras prácticas, no hace falta. Es importante únicamente conocer lo que mencioné en un inicio, saber qué tipo de brocha estoy trabajando, cómo controlar su intensidad, su tamaño y complementar con el Smooth, que es la herramienta que te va a permitir relajar las deformaciones que estés haciendo sobre cualquier superficie. Muy bien, espero que hayan entendido el funcionamiento de las brochas, algunas brochas que hemos aplicado sobre este modelo. Ya sabes para qué sirven las brochas. En la próxima lección te enseñaré a usar los alfas.